Hola a todos, feliz fin de semana de amor y amistad. A partir de hoy hasta finalizar el año, todos los domingos tendremos una nueva sección en nuestras redes sociales. Esa sección la llamaremos Esta Semana. ¿Qué tendrá esta semana? Temas de actualidad, noticias en salud mental, sobre psiquiatría infantil de niños y adolescentes y lo más importante, los motivos de consulta más frecuentes que nos consultan nuestros pacientes los convertiremos en cápsulas. Cápsulas digeribles, fáciles, de 5 minutos, con tips y estrategias para todos ustedes, para que puedan manejar mejor a sus hijos. El tema de esta semana es Fortnite. Fortnite es el videojuego de descarga gratuita de Epic Games, lanzado en el 2017, que se ha convertido en polémica a nivel mundial porque niños y adolescentes lo han estado utilizando de manera frecuente y en las últimas vacaciones aumentó la demanda de utilización y los padres realmente no sabían cómo poder manejar a los niños porque llevaban casi que a la vida real lo que estaban reproduciendo en este videojuego. Palabras como adicción, exceso, obsesión, falta de límites son algunas de las palabras que han acuñado muchos padres para referirse al modo de utilización y al modo de vincularse de los niños con este juego. ¿En dónde está la atracción de este videojuego? El videojuego utiliza recursos como cofres de recompensa, construcción de fuertes, visualización de la barra de salud, saqueo de suministros de los otros equipos, utilización de sus armas. Este tipo de estrategias, por supuesto, refuerza el deseo de querer seguir jugando y lo atrapa a uno por horas. Ahora, lo que es más importante, y creo que lo subrayé acá cuando me puse a hacer esta nota, es que uno de los elementos más atractivos es el componente social. Y es que se puede jugar en red y tú puedes jugar con 100 personas, puedes armar escuadrones y eso, por supuesto, genera una atracción increíble entre los niños y adolescentes. Ahora, se convierte en tema de conversación en los corrillos, en los salones de clase y el que no sepa de Fortnite, pues obviamente va a quedar excluido. ¿Cuáles son las estrategias para poder implementar? Primero, establecer límites claros, consistentes y coherentes. Las reglas en casa son similares a las reglas que se implementan en los videojuegos. No tenemos que diseñar unas nuevas estrategias. Establecer consecuencias con anticipación es clave para evitar malos entendidos. Priorizar las actividades académicas de lunes a viernes. Hay algunos padres que permiten que sus hijos jueguen durante la semana. Eso generalmente les ocasiona problemas. Tercero, proporcionar cuentas regresivas para las transiciones con los más pequeños es importante. Ojo con el timing. Cuarto, generar espacios de interacción con amigos, reales y no virtuales. Quinto, incentivar espacios o actividades extracurriculares. De esta manera no tienes que prohibir, sino por el contrario, generar espacios de esparcimiento y de diversión. Sexto, monitorizar el patrón de sueño y el apetito. Algunos niños incurren en excesos jugando durante la noche y esto afecta dramáticamente su concentración en horas de colegio. Séptimo, hacer seguimiento de cambios emocionales, comportamentales, conductuales o sociales. Pataletas, agresión, agresividad, baja tolerancia a la frustración, conductas oposicionales o desafiantes nos pueden permitir detectar esas señales de alarma y poder hacer intervenciones a tiempo. Octavo, el aprendizaje social hace parte del repertorio de conductas que pueden aprender nuestros hijos. Así que cuando vamos a corregir, ojo con regañar, intimidar, amenazar, este tipo de conductas no corrige la situación. Importante y muy clave, escucharlos, clarificar y establecer acuerdos con ellos ayudará a que ellos puedan manejar mucho mejor la relación y el vínculo que tienen con el videojuego. Noveno, acompañar, conocer y evaluar riesgos. Verlos jugar, saber con quién interactúa en las redes, cuál es el escuadrón de personas con las cuales está participando, saber qué los hace perder el control, permite detectar las situaciones de riesgo y poder optimizarlas y diseñar estrategias individuales. Y por último, décimo, agendas de seguimiento. Con la hora de inicio y con la hora de finalización permiten que nuestros hijos sean conscientes del tiempo invertido y un manejo adecuado del recurso. Finalmente, yo lo que quiero que ustedes sepan es que en cuestión de videojuegos no caben los adjetivos, ni son ni buenos ni son malos.
No hay que guardar la consola, no hay que satanizar los videojuegos, ni tampoco prohibirlos. Yo siempre tengo una analogía para poderles explicar este tipo de situaciones. Es como si le diéramos un martillo a nuestros hijos para que clavaran puntillas. Si ellos deciden clavar las puntillas, estaríamos diciendo que está haciendo una adecuada utilización del recurso. En el caso de que él utilizara el martillo para perseguir a sus amigos, pues sería todo lo contrario. Lo que yo quiero decir es que una buena utilización del recurso permite que ellos puedan disfrutar, generar también un aprendizaje desde el punto de vista social, desde el punto de vista visoconstruccional y otras habilidades cognitivas. Y lo más importante es que nosotros como padres podemos hacer un acompañamiento, verlos crecer y disfrutar de otro tipo de actividades. Quiero contarles que ya tenemos 350 suscriptores en YouTube. Vamos a hacer una campaña de Adopta otro padre. Quiero pedirles que ojalá puedan compartir todo este trabajo y este material que estamos presentando y que cada uno se comprometa a poder tener un nuevo padre que se vuelva suscriptor. Finalmente, ya saben, nuestro eslogan de siempre: siendo mejores padres, tendremos mejores hijos. Un abrazo y hasta pronto.